El Señor nos habla permanentemente por medio de su palabra. Jesús es la palabra misma y la fe viene por el oír de su palabra. En el día de la fecha y como culminación de esta breve serie titulada El Amén, en referencia a la persona de Jesús, vamos a hablar sobre la manera en que podemos recibir de su parte una palabra específica y personal cada vez que leemos la Biblia. Cuando hacemos referencia a una palabra específica y personal, estamos hablando de una palabra rema. En esta enseñanza vamos a establecer la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. En el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, ambos términos se traducen como palabra. El Señor siempre desea hablar personalmente a sus hijos por medio de su palabra. ¿Por qué razón pareciera ser que algunos creyentes son más bendecidos que otros en este sentido? La diferencia no radica en que algunos son mejores que otros, o que tienen más estudio o más capacidad, sino en que han aprendido a escuchar la palabra rema. El Señor no hace diferencia entre sus hijos. Para Él son todos iguales. Sin embargo, aquellos que aprenden a escuchar la palabra específica para el momento justo son los que avanzan más exitosamente en la vida cristiana. Para comenzar a desarrollar el tema, te invito a ir conmigo al pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 17, donde leemos lo siguiente en la versión Reina Valera actualizada 2015. Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si leemos este pasaje en una Biblia de estudio, vamos a constatar que el término que se traduce en español como palabra corresponde al término griego rema, Strong G 4487. Como dije anteriormente, en griego hay dos términos que equivalen a palabra. Algunas veces es logos y otras veces es rema. El término logos es el que más frecuentemente se utiliza de los dos en el Nuevo Testamento. Así y todo, en algunas oportunidades aparece el término rema. Este es precisamente el que encontramos en el pasaje que acabamos de considerar. Por lo tanto, podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera: la fe viene por el oír de la palabra rema específica y personal de Dios para nuestras vidas. La fe se activa en nuestros corazones no tanto por la palabra divina logos, sino mucho más por la palabra rema. Para poder comprender mejor lo que estoy tratando de decir, tenemos que establecer claramente la diferencia entre estos dos términos griegos. Para esto vamos a considerar juntos el siguiente gráfico. Logos, Strong G 3056, se refiere a la palabra de Dios en general. Podríamos representarlo gráficamente por medio de una Biblia, pues ella es el Logos divino para nuestras vidas. Logos es la palabra de Dios en general, mientras que rema es la palabra específica para el momento actual. La palabra rema de Dios habla directamente a nuestros corazones. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo la palabra como el Logos divino, pero cuando un pasaje de ella habla directamente a nuestro corazón, estamos leyendo su palabra rema. La palabra logos se llama a la palabra escrita o palabra constante, mientras que la palabra rema se llama a la palabra hablada o palabra de efecto instantáneo o específico en la situación determinada y puntual que estamos atravesando. La Sagrada Escritura en general es la palabra logos, la palabra viva de Dios o la que es válida para ser aplicada en forma general. La palabra rema es el habla personal de Dios, la palabra creativa inmediata en nuestro problema actual. Esa es la manera como Dios nos guía en medio de las situaciones o dificultades
dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria. Él nos da una palabra rema específica y puntual para cada situación en particular. Cuando decidimos pasar tiempo con la palabra logos y meditamos en ella, el Señor nos habrá de revelar su palabra rema. Podríamos decir que Él nos habla una palabra específica que forma parte de su palabra general. Las palabras rema se refieren a la hora. Es la palabra que necesitamos escuchar para la situación concreta que estamos atravesando. Es una palabra para el momento actual. La palabra de Dios en general, o logos, la cual es la fuente de la sana doctrina, se convierte en la palabra rema por medio del Espíritu Santo. Logos es la fuente de la sana doctrina, mientras que rema es la responsable de engendrar la vida espiritual. Rema es la palabra divina exacta para el momento específico y puntual. Repito, rema es la palabra divina exacta para el momento específico y puntual. En la Iglesia o cuerpo de Cristo en general, se da muchas veces la situación de que algunos profetas reciben una palabra profética de parte de Dios y la dan a toda la congregación. Es posible que esto que reciben sea una palabra rema específica para ellos en forma personal, pero eso no significa que tenga que ser válida para todos los demás. Por esa razón, cada uno de nosotros debe guiarse mucho más por el fundamento de la palabra de Dios que por las profecías. Nuestro fundamento verdadero es el logos divino, y de allí deriva la palabra rema específica y puntual como respuesta a nuestra situación. Naturalmente que Dios habla a su iglesia, tanto a través de la palabra logos como de la palabra rema, por medio de sus pastores que tienen la responsabilidad sobre el rebaño. En la iglesia local, la máxima autoridad es el pastor y no el profeta o el apóstol. Los profetas y los apóstoles tienen un rango de autoridad superior a la del pastor en lo que a la iglesia universal se refiere, pero en la iglesia local el pastor es la máxima autoridad y él es quien da a su congregación palabra logos y rema de parte de Dios. En Jeremías 15:16 leemos: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Biblia de las Américas. Si bien el idioma hebreo no utiliza dos términos diferentes como el griego para referirse a palabras, sino uno solo, a saber, dabar, Strong H. 1697. En el versículo que acabamos de considerar y de acuerdo al contexto, podemos establecer una diferencia entre la primera mención y la segunda, donde dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Se refiere a logos o la palabra de Dios en general, y donde dice, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, se refiere a rema, o palabra específica para una situación concreta en la vida del profeta Jeremías. La primera es general y la segunda habla directamente al corazón que, como ya sabemos, es el espíritu renacido. En Juan capítulo 6, versículo 63, leemos en la versión Biblia de las Américas: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí aparece el término rema, la palabra específica y puntual que Dios habla a nuestro espíritu en una situación particular es su palabra rema. Dios no habla solamente en una forma generalizada, sino también en forma puntual y específica para cada situación en particular. No tenemos necesidad de andar a los tumbos dependiendo que alguien nos dé una palabra para saber qué hacer en cada situación. Tenemos la palabra escrita de Dios, el Logos divino, la cual es la base de la sana doctrina, y esta se convierte en rema cuando la aplicamos a nuestra situación particular y engendra vida espiritual. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 10, versículos 44 y 45. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Biblia de las Américas. Aquí encontramos a Pedro predicando el Evangelio en la casa de Cornelio, un gentil, o sea, alguien que no era judío. Debido a que el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, sin hacer distinción de judío o gentil, este se transformó en rema y engendró vida en aquellos que estaban trayendo salvación y llenura con el Espíritu Santo. La palabra rema produce vida espiritual. Repito, la palabra rema produce vida espiritual. En Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15, leemos acerca de lo que sucedió cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga en Antioquía. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Biblia de las Américas. Aquí se refiere específicamente a Logos. Debido a que ellos estaban en la sinagoga y estuvieron dando lectura a la ley y los profetas, el término palabra es dabar en hebreo. Este pasaje sigue diciendo que Pablo se levantó y comenzó a predicar. Dado a que él tuvo la revelación de la gracia, podemos estar más que seguros que comenzó a predicar el mensaje de la gracia. Al final de toda su alocución, en los versículos 42 y 43 encontramos lo siguiente: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Biblia de las Américas. Este pasaje indica claramente que Pablo, quien había comenzado hablando la palabra logos en relación a la ley y los profetas, culmina predicando el mensaje de la gracia. Es interesante notar que el versículo 42, donde dice que la gente les rogaba que les hablaran de estas cosas, utiliza el término rema. Dicho de otra manera, la alocución de Pablo, que comenzó como logos o palabra de Dios generalizada y culminó como rema o palabra específica para aquella situación puntual. Pablo comenzó hablando de la ley y los profetas a aquellos que solo conocían la ley, y les explicó también acerca de la gracia divina. Cuando estas palabras alcanzaron sus corazones, se transformaron en palabra eterna. Cuando leemos la palabra de Dios, el Logos en general, y esta cala hasta lo más profundo de nuestros corazones, se transforma en rema, pues nos habla directa y específicamente a nosotros en particular. Por eso decimos que la principal manera de recibir una palabra rema de parte de Dios es por medio del mensaje que escuchamos o leemos, pero esta no es la única manera de recibir una palabra rema. En Efesios capítulo 6 versículos 17 y 18 leemos: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Biblia de las Américas. Aquí, cuando se refiere a la palabra de Dios en el versículo 17, especifica que se refiere al término rema. El versículo 18 comienza con la preposición con, la cual, según el diccionario de la Real Academia Española, expresa las circunstancias con que se ejecuta o sucede algo. En el original griego, esa preposición es el término dia, Strong, G 1223, y se traduce como a causa de o debido a. Teniendo en cuenta que la oración en el Espíritu se refiere específicamente a la oración en lenguas, podemos decir entonces que cuando oramos en lenguas estamos
estamos recibiendo palabra rema específica y personal para la situación particular que nos ocupa en ese momento. Resumiendo, recibimos palabra rema de parte de Dios cuando escuchamos el mensaje de su palabra y cuando oramos en lenguas. La oración en el Espíritu u oración en lenguas proviene directamente de Dios. Por tanto, son sus palabras. Vamos a ir ahora al pasaje de Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4, donde encontramos claramente la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Reina Valera 1960. Este fue el primer intento que hizo Satanás para tentar a Jesús en el desierto. En esta y en cada una de las siguientes tentaciones, el diablo estaba citando, al menos en parte, la palabra de Dios. Cuando pretendía que se tirara desde el pináculo del templo, el diablo citó las palabras del Salmo 91. Aparentemente el diablo conoce algo de la palabra logos. ¿Por qué razón es que Jesús no accedió a sus requerimientos? Debido a que él tenía poder suficiente para hacer que las piedras se convirtieran en un pan. ¿Por qué es que no lo hizo? ¿Por qué no se lanzó desde el pináculo del templo? Si lo hubiese hecho, los ángeles lo podrían haber sostenido para que no se hiciera daño. Al fin y al cabo, el diablo estaba citando la palabra de Dios. Jesús no reaccionó a ninguna de estas tentaciones porque sabía que esa no era la palabra rema para él en ese momento. Si bien el diablo estaba citando la palabra de Dios, esta era la palabra logos, o sea, la palabra general, pero de ninguna manera era la palabra rema, específica y puntual para el momento que Jesús estaba viviendo. Es interesante notar que en el versículo 4 aparece el término rema en la respuesta de Jesús. Como dije antes, hay una gran diferencia entre logos y rema. Cada uno de nosotros debemos aprender a ser guiados por la palabra rema. Dicha palabra es personal y puntual para cada persona y situación en particular y no se puede aplicar en forma general. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Una persona enferma y dependiente por largos años de una cantidad de medicamentos recibe una palabra rema la cual dice que abandone los medicamentos y confíe plenamente en el Señor. Ella lo hace en obediencia de fe y recibe completa sanidad. Otra persona que está en una situación similar escucha ese testimonio y hace exactamente lo mismo, pero en lugar de recibir sanidad, fallece poco tiempo después. ¿Por qué no dio el mismo resultado? Esta persona trató de copiar mecánicamente algo que no era específicamente para ella. Lamentablemente, estas cosas suceden una y otra vez en los círculos carismáticos. La palabra de Dios, el Logos divino, tiene una validez general y nunca habrá de cambiar. Sin embargo, algunas veces es necesario recibir una palabra rema específica y puntual para saber cómo actuar correctamente en una situación determinada. No tenemos que estar copiando lo que vemos que hacen los demás, pues eso sería una fe mecánica o automatizada. ¿Por qué es que ese tipo de fe no funciona? Porque no está basada en la palabra rema. Naturalmente que debemos poner nuestra fe y entera confianza en la palabra de Dios, el Logos divino, en forma general. Así y todo, hay situaciones específicas donde somos guiados puntualmente por una palabra rema. En determinadas circunstancias de nuestra vida se hace estrictamente necesario aprender a recibir la guía divina por medio de una palabra rema. Eso será lo que
que habrá de establecer la diferencia entre éxito o fracaso. La palabra rema es la que llega al corazón o espíritu renacido. Mientras leemos la palabra de Dios, encontramos una determinada frase o palabra que cala en lo profundo de nuestro ser, percibimos que esta es la palabra rema. Toda la palabra de Dios es inspirada divinamente, y si bien toda ella es de provecho para nuestra vida, muchas veces necesitamos la palabra específica y puntual para una determinada situación. Jesús es el Logos divino, Él es el Verbo o palabra de Dios. Veamos ahora cómo el Logos divino da una palabra rema específica y puntual para una situación en particular. ¿Recuerdas la historia de la mujer que padecía con flujo de sangre y que fue sanada al tocar el borde del manto de Jesús? En Marcos capítulo 5, versículo 34 leemos: Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Reina Valera 1960. Esta mujer estaba siendo azotada en el verdadero sentido de la palabra por esta situación desde hacía muchos años. De hecho, el término griego mastix Strong G3148, que es usado aquí, significa flagelo, plaga o azote y representa figurativamente una enfermedad. La gente del Antiguo Testamento y la del tiempo de Jesús asociaba una enfermedad con los azotes y pensaban que era un castigo divino. Los judíos de aquel tiempo no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy y por lo tanto no tenían la revelación completa. La revelación divina se terminó de completar con el último libro del Nuevo Testamento, pero en aquel tiempo se pensaba que cuando alguien estaba enfermo, sobre todo si tenía lepra, que era un castigo divino. Esa era la razón por la cual Jesús le dijo a esta mujer que sea libre de ese azote. De alguna manera Jesús estuvo haciendo alusión aquí a los azotes que él mismo habría de recibir más tarde en su obra en la cruz, por medio de la cual habría de proveer sanidad a todo el que creyera en él. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, leemos en la versión Biblia de las Américas: Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. En la obra de la cruz, Jesús fue lanzado y molido con nuestras enfermedades, las cuales fueron puestas sobre él. Por eso mismo, antes de ir a la cruz y teniendo fe en su obra redentora, es que él le dijo a esta mujer: queda sana de tu azote. Jesús tiene más fe en su obra de la cruz que la que podemos tener nosotros mismos en ella. Él ya sabía de antemano que su obra de la cruz no solo iba a ser efectiva para la expiación del pecado, sino también para la sanidad del cuerpo. Al decirle a esta mujer que quedaba libre de su azote, Jesús estaba hablando de una palabra rema, precisa y concreta para la situación que ella estaba atravesando. Cuando recibimos la palabra rema, es como que Jesús mismo nos está hablando directamente en la situación particular que estamos atravesando. Cuando recibimos la palabra rema, esa que llega a lo más profundo de nuestro ser interior, nace la fe en nuestro corazón. Jesús es el Amén, el que siempre crece y nos provee de fe constantemente. Por supuesto que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, como el Logos divino en forma general, pero la fe se intensifica cuando recibimos su palabra rema concreta y específica para nuestra situación en particular. Agudicemos nuestros oídos espirituales para poder prestar especial atención a las palabras rema. Amén.